una casa en donde creemos en que hay que poner la vida en el centro. Y cada tanto nos reunimos, convocamos gente para conversar de ciertos temas que aun cuando son dolorosos algunas veces, aun cuando incomodan al Estado y a sus instituciones, estamos convencidas y convencidos que es necesario hacerlo. Entonces, sin más, porque ya nos alargamos algunos minutos, le voy a dar paso a las panelistas. Está Carol, que ustedes ya la conocen, también por comentarles que está la compañera Andrea Aguirre y Elizabeth Pino de Mujeres de Frente, junto también con otras compañeras de la organización Mujeres de Frente. También se encuentran alrededor de 50 personas, entre activistas, defensores de los derechos humanos, y de muchas organizaciones sociales que se han juntado y que estamos aquí para hacernos presente desde Quito. Conocemos el caso de Carlos Javier Vega y Panaque, y para decirles que estamos primero solidarizados con ustedes desde febrero de este año, para decirles que como justo también aquí está el cineasta David Lazo, aprendí con él esta frase que dice: por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, sin más, también por comentar que también está la mamá y el papá de Paul Guañuna, y sin más, le doy paso a Carol. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Es para mí un honor poder estar aquí, y no solo poder estar aquí sola, sino también aquí está mi papá, que se llama Carlos, que ha sido mi principal sostén en todo este proceso. Así que gracias, papito, por estar aquí. Bueno, y lo segundo que nos convoca acá, que es lo más importante, creo yo, que es esta urgencia, esta necesidad de hacer memoria y de aprender a nombrar lo que ha ocurrido desde la militarización de este país, que no nos ha traído seguridad, que más bien lo que nos ha traído son desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio y todo tipo de abusos cobijados por la radicalización de un discurso que hemos escuchado desde el poder, y además una radicalización que tiene como enfoque el perfilamiento racial. Yo soy una periodista mestiza, por lo tanto no me siento autorizada para hablar de la historia de resistencia del pueblo afro, y eso seguramente lo harán las personas que han vivido en carne propia esa racialización. De lo que sí puedo hablar es de la experiencia y de los nombres de las personas que han sido desaparecidas, no solo en ciudades como Quito, como Guayaquil, como Manta, sino también como Esmeraldas. Aquí también está José Antonio Maeso, no sé si es que ustedes lo conozcan. Yo también colaboro con el programa Nación de Paz, que es un programa social coordinado por el vicariato de Esmeraldas, y que yo creo que su voz es muy lúcida. Él es capellán de la cárcel de Esmeraldas. Yo quería agradecer la presencia de Carlos Vicente Vega y de Laura Vega y Panaque, porque han sido ustedes muy generosos en abrirnos las puertas de sus casas. Sabemos que ustedes han tenido que repetir 1 y 2 y 3 y 4 veces su historia. Por eso es que en este espacio no les vamos a preguntar qué fue lo que pasó. Lo que vamos a preguntarles es quién es Carlos Javier Vega y Panaque, ese chico de 19 años, ese chico que tenía el cabello ondulado, que tenía 3 trabajos, que tenía muchos sueños y que paradójicamente quería ser marino, y que tristemente falleció por las balas de fusiles militares de los marinos. Yo quisiera que, si ustedes tienen la voluntad, si se sienten tranquilos, poder dirigirse a estas personas, que me parece que somos casi 50 personas, y decirles quién es Carlos Javier Vega y Panaque y qué significa para ustedes también esta lucha. Sepan ustedes que estamos aquí para acompañarles y que les agradecemos una vez más que estén aquí contando nuevamente su historia. Bienvenidos de este espacio y bienvenidas de este espacio. Gracias, Carlos. Se le agradece infinitamente. Créame que personas como usted
nos llena de valor, de saber que estamos todos. Respecto a lo que pregunta de quién era Carlos Javier, ¿quién era Carlos Javier? Nos alegraba la mañana. Era uno dejó un vacío inmenso como familia, que a día nos acordamos de él y me llena de lágrimas. Nos duele mucho no verlo, no verlo. Ustedes y yo, Carlos Vicente y Laura, hablábamos de lo que significa la justicia, y cuando hablábamos de esa justicia, ustedes no hablaban de cárcel. ¿De qué tipo de justicia hablan? ¿Qué significa la justicia para ustedes en el caso de su hijo Carlos Javier? Que mi hijo no fue terrorista junto con su primo. Que mataron a una persona inocente, un joven que tenía muchos sueños por delante, sueños que fueron matados, desgraciadamente, por la Armada. La gente que no conoce el caso dicen que sí, terrorista, ladrón, a ver si bien que esté puesto, en recintos rojos, dicen que no saben lo que va a lastimar. Carlos Vicente y Laura, aquí también hay una familia. Está la familia de Paul Guañuna, que fue desaparecido en 2007, si me corrigen, estoy bien, me parece que el año está bien, desaparecido y asesinado por un grupo de policías. Y esa lucha, que también ha sido plasmada en un documental que recomiendo mucho que lo vean, también tiene un tinte muy importante, que es la no repetición, y ustedes han dicho algo muy importante en diferentes entrevistas y también me lo dijeron a mí. Nosotros estamos contando esta historia para que no se vuelva a repetir en este espacio donde están también los padres de Paul. Estamos también honrando la vida de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, estos niños que fueron desaparecidos forzosamente y asesinados, que jugaban en las Malvinas. Yo sé que ustedes conocen muy bien ese barrio, además, porque ahí nosotros nos conocimos con ustedes. ¿Qué es lo que les dirían también y qué es lo que le exigen al Estado ecuatoriano? Bueno, de hecho, yo tuve la conversación con ellos y valor y que no en la lucha. Esto es muy penoso. Ya nosotros vamos trabajando, ellos respetan. Y nada más que nosotros para entender el dolor que los animé mucho, nos abrazamos. No sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, les agradecemos mucho por este espacio. Les pedimos por favor que no se desconecten. Yo quería, si me permiten, leer la última parte de un reportaje, que es el reportaje que ustedes conocen y que justamente narra el nacimiento de su hijo, para que lo podamos recordar, si ustedes están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con que lo lea? ¿Sí? Sí, sí. A las 3 de la tarde de una templada Guayaquil, el 14 de septiembre de 2004, un bebé gritón, sin pelo y con piel aporcelanada veía por primera vez el mundo. En la maternidad de Enrique Sotomayor, Carlos Javier Vega y Panaque nacía por cesárea y se convertía en el segundo de los 4 hijos de Laura Panaque y Carlos Vicente Vega. Era como un osito gordito, recuerda Carlos Vicente, un padre manabita que aprendió a hacer pan, pasteles y postres desde que era un adolescente. Dice Laura que desde sus primeros días y años Carlos Javier quería que todos lo carguen. Andaba siempre de mano en mano, sobre todo cuando usaba el traje de tigrecito naranja que le compraron cuando tenía 2 años. Y de la mano lo llevaba su primo Eduardo Velasco, el sobreviviente, durante uno de los programas de Navidad de su colegio. Él era el niño Dios del pesebre, yo solo lo presumía porque era bien bonito, rubiecito,
Y nosotros somos así, no nos ve. Sonreía y contaba, soltando una sonrisa, mientras su madre Ana lo miraba con los ojos acuosos, conmovida en la casa de sus abuelos maternos. Desde entonces, Carlos Javier Vega era también Javiercito para su padre Carlos Vicente, mi niño para su madre Laura Panaqué, Don Tole para su familia Manavita, así le decían porque se parecía a su abuelo paterno, Ratoncito para su tía, Jaja Javier para su primo Eduardo Velasco, Colorado para Natasha Coque, su novia, y Javi para sus amigos. Tenía muchos. Una mujer que trabaja en el cementerio Jardines de Esperanza, donde fue enterrado Carlos Javier, vio a tanta gente reunida en su sepelio. Al menos 300 personas desbordaron una sala blanca llena de flores y lirios, que pensó que era un adulto mayor con décadas vividas. Ha sido tan jovencito y tan amado que me dio una tristeza, recuerda. Yo creo que Dios nos lo regaló 19 años. Yo estoy tan orgulloso por lo que fue mi Javiercito. Lo extraño para jugar fútbol. Lo extrañamos mucho, dice Carlos Vicente Vega mientras apoya su cabeza en el hombro de su esposa Laura Panaqué. Nada hará girar la llave del tiempo, pero la familia y los amigos de Carlos Javier Vega elevan una exigencia para que él no siga muriendo en más preguntas. Que el Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas reconozcan públicamente que no era un terrorista y que se disculpen. Nadie sabe si algún día esas palabras llegarán, pero la posibilidad de escucharlas los impulsa a seguir repitiendo el nombre de Carlos Javier Vega. Carlos Javier Vega. Esa sería la justicia para mí. Y créame, yo sí los perdonaría, dice Laura. Con esto hemos terminado. Les agradezco mucho su presencia por aquí y quiero que todos también nos reunamos en un aplauso colectivo para Carlos Javier Vega y Panaqué, para sus padres, Laura y Carlos Vicente Vega. Y termino nada más de esto nombrando algunos nombres que me parecen muy importantes antes de darles paso, perdón por cansarles tanto, pero me parece muy importante nombrar estos nombres que son los nombres de personas desaparecidas en este contexto, al menos de los que hemos tenido un conteo. Además de Ismael, Josué, Steven y Nemías están Osvaldo Mauricio Morales Santana, de 23 años, Justin Elian Álvarez Chávez, de 17 años, Dave Robin Loo Roca, de 20 años, que es uno de los pocos casos que está siendo procesado por desaparición forzada, Michael Jean-Pierre Castañeda Solís, de 16 años, Juan Daniel Capellán, de 20 años, Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años, Kleiner Pisco, de 15 años, Carlos Pisco, de 17 años, Miguel Morán, de 21 años. Estos otros nombres que voy a nombrar son de la provincia de Esmeraldas, donde hemos hecho un monitoreo junto a Nación de Paz, pero sabemos que faltan muchos nombres, porque muchas familias temen dar los nombres porque tienen temor a ser asesinadas. Neville Mina Quiñones, de 18 años, Ariel Cheme Franco, de 19 años, Jackson Cortés Lara, Ángel Alfredo Ortiz, Romario Ricardo Caicedo Mina, Caril Josué Chere Reina. Ellos, los dos últimos, uno era licenciado en enfermería y el otro era taxista, fueron vistos la última vez detenidos presuntamente por militares. Hay el caso también de un adolescente de 16 años que fue sacado de su colegio por militares y que apareció muerto. Y entre estos nombres hay otros tantos que todavía no han sido dichos por temor de sus familias, pero que sin embargo invitamos también a que se denuncien para poder pues invitar y concretar un informe que permita saber la dimensión de todos estos abusos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, de parte de Territorio Ocupa Mestiza, agradecer a doña Laura, a don Carlos por su presencia y decirles que si desean pueden acompañarnos porque entendemos que a veces lo telemático no es tan cómodo. Y para no alargarnos más, yo sí quisiera empezar todo
la conversación que nos convocaba acá era un poco traer el caso de Carlos y como el primer caso documentado en el contexto del año de la militarización de la seguridad, con la declaratoria de el presidente Noboa, y también retomar este último caso de los chicos de Guayaquil como el último caso documentado. Entonces, la pregunta sería, y que yo les invito a las compas que nos acompañan acá con sus conocimientos sobre el tema, una primera pregunta que yo quisiera proponer en la mesa para que comencemos con esta conversación sería, ¿qué ha transcurrido en este lapso de tiempo? Desde este primer caso documentado y el último caso que ya ha sido más público, más mediatizado y del que todos más conocemos. ¿Qué es lo que ha pasado en este lapso temporal? ¿Cómo se ha ido desarrollando esta militarización de la seguridad? Entonces, ahí sí le doy el paso, no sé si a las compas de Mujeres de Frente o a la compañera Carol Noroña. Gracias. Sí. Yo quería preguntar si les parece pertinente encender la luz, sobre todo para poder vernos, lo cual siempre hace que los diálogos fluyan más bonito, porque la mitad de lo que hablamos, lo hablamos con lo que nos miramos, ¿no? Y con… Ajá. Digamos, antes de abordar esta pregunta y contar cómo nos hemos organizado para conversar, agradecer como muchísimo este espacio que resulta fundamental en un país desgarrado como el nuestro, un espacio que se va sumando a otros que empiezan a cuestionar al fin la militarización, algo que este país no se había atrevido a hacer. De hecho, cuando el 9 de enero de 2024 se declara el conflicto armado interno, el conflicto armado no internacional, incluso la izquierda saludó la medida, fundamentalmente la izquierda institucional, y ver, digamos, que como movimientos sociales vamos siendo capaces de este cuestionamiento es sin duda fundamental. De hecho, la esperanza contra esta violencia está en nosotros y nosotras, y sin duda va a venir desde abajo. Así que agradecer este espacio, la generosidad de las familias que comparten con nosotras, con nosotros, con nosotres, desde el dolor y la pérdida irreparable, diálogos que necesitamos. Y en lo más concreto, agradecer y plantear que, digamos, de Mujeres de Frente venimos 2 compañeras delegadas, pero habemos varias, ¿no?, que nos iremos corrigiendo las unas a las otras, la bella Eugenia, la bella Gloria, Abigail, la joven Salo, Dani, Matías, que está mujerizándose ahí entre nosotras, la bella Juliet, Mayra, Sabrina, Lore, Eli y yo. No cometí un error de dejar a nadie fuera, ¿no? Entonces, bueno, que la conversación ojalá fluya y que no sea un ping-pong ahí, Carol, Eli y yo, sino que intentemos, ¿no?, como poner lo más colectivamente que podamos esta conversación. Hecha esta, digamos, breve intro, y agradeciendo ahí la presencia de José Antonio, como por supuesto un trabajo súper valioso en Esmeraldas, ya lo nombró también Carol. Nosotras nos sumamos solo para empezar al planteamiento, digamos, de Carol de discutir la militarización, pero desde el trabajo que nosotras tenemos en prisiones y en entornos criminalizados y en entornos, digamos, sometidos a la tenaza del Estado penal y penitenciario. Creemos que tenemos que abrir una discusión en torno a lo que nosotras estamos pensando como la paramilitarización, que creemos que eso todavía como izquierda, como gente, digamos, anticapitalista, antisistémica, nos da miedo pensar. Porque por un lado está la militarización de la seguridad, ya lo nombró Carol, el hecho de que hombres uniformados progresivamente vayan teniendo, digamos, autorización social para cometer
crímenes violentos, pero por otro lado están aquellos que se denominan grupos del crimen organizado, que el discurso oficial nos propone que son grupos creados al margen del Estado, que no son estatales, que además habrían surgido de los sectores depauperados de este país y que la militarización se justifica porque tenemos que luchar contra ellos. Entonces, estratégicamente se nos ha propuesto la idea de que por un lado está el Estado como una fuerza benigna y por otro lado están los grupos del crimen organizado como una fuerza maligna, que además, hay que decir, racializada, que justifica esta violencia que Carol está nombrando. Nosotras invitamos a pensar y empíricamente hemos ido reconstruyendo el hecho de que estos grupos violentos fueron creados por el Estado y fueron creados desde dentro de las prisiones. Por eso, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotras creemos que tenemos que al menos regresar a las masacres penitenciarias. Y creemos que tenemos que pensar lo que implicó que desde dentro de las prisiones empezaran a operar de manera hiperviolenta estos grupos, cuando no debemos olvidar que desde 2015 las cárceles están administradas por la Policía Nacional y ya no por, entidad civil. Esto es importante porque muchos de los crímenes que se están cometiendo se están atribuyendo a los grupos del crimen organizado, que nosotras creemos que tenemos que empezar a visualizar, a nombrar y a denunciar como paramilitares. Eso significa que cuando nos plantean que los 4 niños de Guayaquil fueron desaparecidos por militares, pero que luego aparentemente habrían sido tomados por los grupos del crimen organizado, habrá que ver qué sale de la investigación. Lo que sí queda claro es que si intervinieron no uniformados, no son grupos del crimen organizado ajenos a la estructura del Estado, sino son grupos paramilitares. En crímenes como el de Villavicencio, vimos también cómo están trabajando para crímenes de Estado. Es población, decimos nosotras, en sus más bajos rangos, racializada, puesta a trabajar en favor de la guerra. Y creemos nosotras que es fundamental dejar de tenerle miedo a esta discusión. Sabemos que en el crimen de los 4 de Guayaquil, el ministro lo primero que dijo es que eran ladrones. Y eso es que estaba intentando legitimar la muerte de los niños. Y inmediatamente, digamos, como sociedad civil respondimos, no, no eran terroristas, no eran delincuentes, eran futbolistas, eran niños. Lo que nosotras creemos que tenemos que empezar a pensar es qué vamos a hacer como sociedad civil con ese montón de jóvenes racializados que están siendo puestos a trabajar en favor de la guerra. Preguntarnos por qué como sociedad civil, cuando las masacres penitenciarias no tuvimos la capacidad de hacer esta discusión en torno al racismo estructural y cómo vamos a afrontar colectivamente esto. Para nosotras es fundamental hablar junto con la militarización a la que tenemos que resistir. Tenemos que hablar de paramilitarización para entonces pensar cómo la vamos a resistir, sabiendo, voy a insistir, que en los rangos más bajos es verdad que jóvenes racializados están siendo puestos a trabajar y también esas vidas nos importan, al menos a Mujeres de Frente, porque muchos de los hijos de nuestra organización están siendo convocados por estas estructuras. Y la resistencia para nosotras es empezar a pensar políticas colectivas en torno a las armas. ¿Quién está armando a estas juventudes? ¿Quién está armando a la gente en las prisiones? ¿Cómo vamos entonces a pensar políticas en contra del paramilitarismo, teniendo la honestidad de no colocarnos solamente desde el lugar como del bien, ¿no? Que legitimaría y que se muera todo aquel que sí ha cometido delito? Esta es una primera idea que a nosotras nos parece que nos debe hacer pensar colectivamente, porque al menos a nosotras nos roza.
Una segunda idea que a nosotras nos parece fundamental y que el movimiento social con mucha brillantez ha sabido poner sobre la mesa es cómo vamos a pensar el antirracismo. Esto es algo que se ha venido diciendo, sobre todo desde los sectores afrofeministas. Nosotras como Mujeres de Frente hemos sido muy insistentes en hay que pensar desde una perspectiva antirracista y no cabe duda que el movimiento ha sido capaz de empezar a nombrar que el racismo es estructural. El perfilamiento es de cada uno de aquellos que es capturado, desaparecido, reclutado. Pero estructuralmente el racismo está organizando la guerra. Y entonces nosotras creemos que hemos hecho un gran avance, pero que es fundamental pensar cómo nosotras, nosotres, nosotros como movimientos vamos a empezar a discutir el racismo, ya no solo en clave de perfilamiento racial de víctimas inocentes, sino también en el sentido de que se responsabiliza a sectores racializados que se nos dice que están organizados en grupos del crimen organizados, se les responsabiliza de la violencia. El sentido común ciudadano responsabiliza a la gente no blanca por esta guerra. En ese sentido, nosotras creemos que la discusión en torno al racismo es una discusión crucial, porque nos está haciendo legitimar la violencia. Voy a decirlo abiertamente, porque Mujeres de Frente, aquí todo el mundo sabe que trabajamos en prisiones, así que no estamos precisamente trabajando con la inocencia más pura. Nosotras creemos que hay que pensar el racismo que de hecho está produciendo masculinidades violentas para la guerra. Hemos tenido un año de tortura sistemática en prisiones. Todos y todas lo hemos visto escenas de tortura masiva, hemos visto a esas personas responsables, inocentes, mezcladas y de todo tipo en las prisiones, buquelizadas, ¿no? En calzoncillos, todo el mundo en las canchas. Sabemos que se gaseaba la comida, sabemos que se feminizaba a los hombres, sabemos que se daba palizas. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó. Y nosotras pensamos, ¿qué vamos a hacer como sociedad civil antirracista y contra la guerra cuando esas personas, esos hombres que están en prisión, están siendo torturados y están siendo de esa manera emocionalmente preparados para la guerra? ¿Cómo vamos a sanar un año entero de tortura sistemática sobre un montón de cuerpos, voy a decirlo, responsables e inocentes también? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar nosotras, nosotres, en serio desde una perspectiva antirracista, el hecho de que se están construyendo en detrimento de nuestros hijos, porque son los hijos de la organización y lo estamos viendo, masculinidades violentas que los interpelan, que les convocan, que les ofrecen la posibilidad de ser hombres al fin, ¿no? Porque muchos de ellos obviamente es como el despojo. Entonces quería solo dejar estas ideas sobre la mesa para intentar más o menos responder a la pregunta. Elizabeth, por supuesto, sabe más, mucho más y de muchas mejores maneras y va a complementar lo que yo he dicho, pero para nosotras devolver, digamos, la pregunta que se ha planteado, voy a insistir con estas dos preguntas. ¿Cómo pensar la militarización y la paramilitarización como un mismo movimiento y qué vamos a hacer al respecto? Cómo pensar el antirracismo no solamente desde la perspectiva de la inocencia, sino también de la responsabilidad y también de la construcción de masculinidades violentas. ¿Qué vamos a hacer? Nosotras creemos que ese es un par de preguntas que son dificilísimas, pero que tenemos que atrevernos a hacer. Perdón. Bueno, hola compañeras, compañeros, compañeres. Gracias por la invitación y por el espacio. Yo voy a tratar de seguirle el hilo a Andre. Ando un poquito despistada, pero bueno, cuando hubo el conflicto armado, la militarización el 9 de enero, nosotras ya lo veníamos diciendo, ¿no? Porque
ya se venía denunciando desde el primer día las torturas y los asesinatos que hubo en las cárceles. También como sociedad civil, como organizaciones, no se pronunciaban. Nosotros muchas veces fuimos a hacer escritos, a pedir que se pronuncien las universidades, que se pronuncien organizaciones, incluso creo que aquí tenemos esto de la CONAIE bien que confiados, ¿no? Entonces, y también esperábamos que se pronuncien ellos sobre lo que estaba pasando la militarización, porque la gente veía normal, incluso se alegraban de estas torturas dentro de las cárceles. Cuando veíamos, nosotros vimos sacar los cuerpos torturados, golpeados, torcidos los brazos, huecos en la cabeza, llegar a la morgue y que los doctores decían que era muerte natural. La mayoría de gente en las redes sociales se alegraba. Y fuimos las familiares, la mayoría mujeres, ¿no? Las que hacíamos los plantones, las que hacíamos las marchas, las que denunciábamos que están matando, que están torturando. Y la gente en las redes sociales se alegraba. Y también como que tenían temor las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, porque incluso el presidente dijo que las organizaciones de derechos humanos eran cómplices de estos terroristas y se amenazó en ser catalogados como terroristas y encarcelados como terroristas. Y no sé si fue el temor de este abuso de poder del presidente, ¿no? Que nadie hablaba. Y las familiares, sin saber que hacían política, tenían la voz política, porque ellas denunciaban, aún con el riesgo de que nos lanzaban tanquetas, nos pusieron fusiles en la cabeza, nos lanzaron gas, se nos metían a los hoteles que estábamos en la Tacunga. Y aún así creo que el amor hacia tu esposa, hacia tu hijo, hacia tu padre, te daba también para poner el cuerpo, ¿no? En todo este año la gente no decía nada porque los que eran torturados y asesinados eran presos. Y el hecho de haber estado preso, obviamente eres una persona mala, ¿no? Hayas o no hayas hecho el delito. Y no es casual que en las cárceles hay gente empobrecida, la mayoría jóvenes, negros, indígenas, que vienen de varios segregados, de provincias segregadas, porque ahí no veo a ningún rico, no veo a ningún hijo de un empresario, ni a ninguna de las élites. Entonces ellos eran los que eran asesinados, ellos eran los que eran excluidos y se merecían esa muerte. Ahora, cuando ya salen las desapariciones, las torturas y las muertes a las calles, ahora recién queremos nosotros levantarnos. Cuando yo creo, nosotras creemos que podíamos también hacer algo antes y levantarnos entre todos antes, ¿no? Qué duro que es para mí ver, ¿no?, que muchas organizaciones, todas tenemos algo en común, ¿no es cierto?, que nos está afectando esto de la militarización, pero muchas veces las organizaciones salen a un plantón cuando es una lucha. Un ejemplo, yo soy de una organización que defiende el aborto, entonces yo salgo a lo que yo defiendo, pero una compañera no sale porque no tiene mis mismas ideas. Y cada lucha es de cada organización, de cada sector. Incluso a veces problemas personales nos hacen no acompañar en la lucha o la militancia de otra organización o de otra compañera. ¿Y saben por qué? Porque no nos apropiamos del dolor de nuestros compañeros, porque no hacemos como nuestro lo que le está pasando a la otra compañera, porque a mí no me pasa. Bien dicen, no, cuando no es nuestro muerto no nos duele. Cuando no es nuestra hambre, no nos importa. Cuando no son nuestras injusticias, nos da igual.
nosotros venimos diciendo, no solamente desde el 9 de enero, cuando vinieron los militares, cuando hubo las masacres carcelarias, y desde hace muchos años, cuando se fundó Mujeres de Frente, se venía diciendo, Estado racista, Estado discriminador, Estado castigador. Yo me crié prácticamente en la calle y en las cárceles. Y yo lo que estamos pasando ahora, para mí es algo doloroso, algo nuevo, que me asusta. Yo creía que mi vida como siempre fue sobrevivir, pensé que era fuerte, porque sobrevivía yo y hacía sobrevivir a mis hijos, y pensé que nunca me iba a pasar a mí, ¿no? Hace 26 días asesinaron al padre de mi hija y a mi compañero. Y no fueron los militares, no sé quién fue. Entonces, cuando yo quiero hablar de justicia y reparación, ayer estaba pensando y decía, cárcel no quiero para los que le mataron al papá de mi hija. ¿Quiénes fueron? Jóvenes sicarios, que quienes les arman a ellos. ¿De dónde salieron? ¿Por qué hicieron eso? La cárcel no les va a servir. ¿Y cómo me reparo yo? Cuando pienso en mí. Pero cuando yo veo alrededor a padres llorando a sus hijos desaparecidos, también cojo el dolor y digo, ¿cómo nos reparamos entre todos? ¿Qué clase de justicia queremos? Para mí una justicia y una reparación sería que no haya más muertos, ni por la militarización, ni por los sicarios, ni por nadie. Porque todos los muertos nos duelen, a los que hemos pasado. Yo no quisiera que nadie sintiera este dolor, porque es un dolor que mata, que carcome. Y eso me pongo a pensar en las personas, en las madres que iban a retirar sus cuerpos de ahí en las cárceles, o las madres que iban a darse cuenta recién cuando sus hijos estaban en fosas comunes, que ni siquiera tenían el derecho de tener en una lápida el nombre y apellido, sino PPL. En estos niños que fueron asesinados, en estos jóvenes que ahora nombramos nosotros los 4 niños de Malvina, pero hace meses también fueron desaparecidos otras compañeras. ¿Y qué estamos esperando? No, yo creo que debemos de hacer las diferentes luchas de cada una, debemos ver el fin común y salir todos. A veces es verdad que dice, yo escuchaba que no puedo ir porque yo trabajo. Muy pronto no vamos a tener ni siquiera trabajo. ¿Cómo vamos? No, yo no sé, yo recién me gradué este año. Yo soy ignorante en muchas cosas. Pero yo me doy cuenta y en la casa a veces yo hablo y les digo, estamos mal, ¿qué país se va a construir? ¿Qué futuro quiero yo para mis nietos, para mis hijos? Y cuando yo veo a la gente simplemente atrás juzgando y, ¿cómo se dice? En su comodidad. Ver morir, porque eso es lo que estamos haciendo, ver morir gente. Vamos a estar como México y como Colombia. Ese es nuestro futuro, si no, realmente no recapacitamos y hacemos algo. Bueno, un poco comentar que, hacer como una especie de síntesis de lo que acaba de decirnos la compañera Elizabeth. Y lamentablemente como parte de un testimonio de vida muy personal. Gracias por brindarnos ese conocimiento, esa información, que es mucho más que eso, ¿no? Porque personalmente a mí me hiciste en ciertos momentos meterme en los zapatos de lo que estás contando, y es muy duro darse cuenta que esta situación de militarización que estamos viviendo en las calles no es nada nuevo en los centros penitenciarios, y no es nada nuevo para las familias que han pasado también por estos centros,
y que son familiares de personas que están en estos centros. Y como decía bien Elizabeth, ahora, porque ya no es que estas cosas solo están pasando en estos lugares, sino que ya estamos viendo más de cerca, es que nos alarmamos como ciudadanía, ¿no? Entonces ahí es que yo quisiera ahora, quizás a las mismas compas o a Carol o a quien se anime, ir por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo entender esta militarización de la seguridad, la violencia que implica, el racismo estructural? Esto que Andrea nos decía, que se ha tenido todo un año oficialmente y amparado por el Estado para moldear ciertas masculinidades, y que esto es el principio, y que poco a poco, y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a irnos dando cuenta de lo que ahora estamos viviendo en unos años más. ¿Cómo vamos a llegar a esos, no sé, 2, 3, 10 años? Entonces yo quisiera entender un poco más, quizás alguien tiene más claridad, cómo es que esta situación en los centros de privación de la libertad sale a las calles y o sea, cómo se está gestando, y qué se debería hacer, o podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer, aunque sea mínimo, aunque sea algo muy grande? Entonces eso les invito, compas, pensemos si les parece, si alguien tiene una mejor propuesta, de pensar cómo ha ido evolucionando este recorrido de la cárcel a la calle. Yo creo que debemos pensar esto no como algo que ha estallado hace 2, 3, 4 años, 5 años, sino más bien irnos décadas atrás a entender qué es lo que pasó, porque mucho se habla de un gobierno, de 2 gobiernos o de 3 gobiernos, y a veces nos olvidamos cuál es la raíz. Nosotros sí, Ecuador es un país, siempre ha sido estratégico, con fronteras muy porosas, ¿no? Donde el reclutamiento no ha sido nuevo, el reclutamiento siempre se ha ido sofisticando, sobre todo en la frontera norte y también en la frontera sur. Pero creo que nos olvidamos incluso de cuando hablamos de narcopolítica, hablamos incluso de un gobierno, de 2 gobiernos, de 3 gobiernos, y le ponemos rostro, y nos olvidamos, por ejemplo, de lo que pasó en el gobierno de León Febres Cordero. Recordarán ustedes que en ese momento se levantó toda una narrativa contra los grupos, en ese momento llamados grupos subversivos, ¿no? Los Alfaro, Vive, Carajo. Lo que se le pasó intencionalmente al gobierno es decir que el secretario de Administración Pública del gobierno de Febres Cordero tenía nexos directos con el cártel de Medellín, y sobre todo con una asesoría que se repite en este gobierno, que justamente es la asesoría israelita, y que es muy peligroso también lo que está pasando. Nombro esto porque creo que es importante situar que desde ese momento hay políticas que se han ido perpetuando, incluso en los gobiernos que se dicen de izquierda, incluso en los gobiernos que se dicen progresistas, porque yo recuerdo que cuando cubría temas de prisiones, una de las primeras personas que entrevisté justamente fue Andrea Aguirre, y Andrea decía algo que es muy importante, ¿no? Que qué pasó con este proyecto progresista y con este proyecto que surgió desde la derecha, ¿no? Cómo esto se perpetuó. Desde esos años, desde aquellos años donde habían escuadrones volantes, donde se desapareció a Consuelo Benavides, y luego incluso en el gobierno de Rodrigo Borja se desaparece a Gustavo Garzón, al poeta Gustavo Garzón, yo creo que es importante entender que toda esa política, la política de seguridad y la estrategia ha estado siempre en manos de las gerencias militares y policiales, por lo tanto de las élites policiales y militares, que nunca han tenido que nunca ha habido un proceso de depuración. ¿Por qué hablo de esto? Porque si nosotros vamos a los territorios, justamente estaba en Esmeraldas hace algunas semanas, y José Antonio no me dejará mentir, muchos niños querían ser militares y muchos niños querían ser policías, y les preguntábamos por qué. Y ellos decían que lo querían hacer porque querían que dejen de haber muertos. Esa es la forma
en la que las infancias están entendiendo esto. Y es muy peligroso también porque es una narrativa que invade incluso en los territorios de base, en donde las organizaciones de base comunitarias, las OBC, están haciendo un trabajo muy amplio para poder contrarrestar esto. Pero esto es muy importante. En cuanto a las cárceles, lo ha dicho también Andrea y lo ha dicho Elizabeth, que yo creo que ha sido un testimonio muy contundente, desgarrador, pero muy contundente de cómo funciona, de qué es lo que ocurre cuando alguien ingresa a una prisión. Nosotros lo que hemos visto en una investigación que hicimos, que tomó más de un año para un medio internacional, vimos lo siguiente, y nos faltó mucho además, porque el enfoque de esta organización era netamente criminal, pero ¿qué es lo que vimos en ese contexto? Que hay un negocio que se ha sostenido y que en la primera base de ese negocio, ese primer puntual, son las élites económicas, de las élites empresariales mafiosas, y que en ese negocio que está liderado por esas empresas mafiosas y por las élites políticas mafiosas, en el eslabón más bajo están las personas encarceladas que han sido sometidas por el Estado, sometidas por las organizaciones y estructuras que son cobijadas por el Estado. Por lo tanto, en esas dos violencias el Estado está coludido totalmente. Y yo creo que les estoy hablando de un tema criminal, pero en el centro también están las vidas, también está la criminalización de la pobreza, de la que mucho también se ha hablado, y de quienes están ahí. En este momento, incluso para los periodistas, ha sido tan difícil reportear, porque, por ejemplo, Mujeres de Frente ha hecho un trabajo excepcional, han tenido que estar en las morgues, ahí anotando afuera de la cárcel quiénes son los muertos, y en Esmeraldas está pasando lo mismo. Hay muertos que son enterrados en fosas comunes y que las madres y los padres de estas personas temen ser asesinadas y por eso no los están nombrando. Esa ha sido la política de la militarización. Una vez que ingresamos, ustedes recordarán que a partir del 9 de enero se declara el conflicto armado interno, y quien se atrevía mínimamente a cuestionar 2 semanas de eso, ¿qué decían? Que éramos enemigos del Estado, o que éramos los malos contra los buenos, o la gente de bien, y se llenaban los medios de comunicación de publireportajes a favor de los militares. Pero luego, y desde el día 1, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas que hemos estado en contra de la política militarista, lo dijimos, esto va a causar muertes, y esto ha sido lo que se ha causado. Y ustedes pueden poner como gobierno, me refiero, 100,000 militares en la primera línea, que eso no va a bastar, porque es un negocio tan consolidado en la que quienes mueren son las personas de la primera línea. Quienes no tienen familias, quienes tienen familias empobrecidas, que siguen sosteniendo las vidas, teniendo que pagar $200, $300, $400, incluso ahora tienen que pagarles a los guías y a los militares para poder tener información. Hay violencia sexual, por ejemplo, hasta ahora no ha podido explicar el SNAI por qué hay 15 mujeres embarazadas. Yo asumo que son más, pero la cifra oficial dice que son 15 mujeres embarazadas en prisiones militarizadas donde no habían visitas. ¿Cómo se explica eso? 15 mujeres embarazadas. Los repliques de tuberculosis han tenido en primer lugar a Guayas y luego Esmeraldas. A Esmeraldas, un lugar donde el general Luis Aldumbide nunca ha estado. Y de eso no se habla. Entonces lo que queremos posicionar es eso, que la política de militarización ha sido una política de muerte, y que se explique en ese sentido, porque no nace de hace 2 años o 3 años, esto siempre ha estado presente. En el gobierno de Correa, por ejemplo, solo para decirlo, fue donde más hacinamiento hubo, porque la interdicción estuvo vinculada a los microtraficantes, aunque en un comienzo el proceso era diferente, terminó siendo eso, y el ministro del Interior, José Serrano, terminó siendo condecorado por la DEA. Esos son los gobiernos que hemos tenido. El gobierno de Moreno dejó morir a 3 de mis amigos de Diario El Comercio, que hasta ahora ha habido una impunidad absoluta. Dejó morir a una pareja, Oscar y Katy, dejó morir a 3 soldados, entre ellos Wilson y Laquiche. Y no se habla de eso, incluso desde la policía, quienes tanto criticamos. ¿Qué es lo que dicen las personas de tropa? A nosotros nadie nos asegura absolutamente nada, y las más de 200 muertes de nuestros compañeros están en total impunidad. Eso quiere decir que las élites sí se protegen, pero la gente de abajo no.
Creo que de alguna manera así se puede entender esta política de militarización. Y hay algo muy importante que yo creo que no se debe dejar de lado, que es el tema de las mujeres. Las mujeres siempre sosteniendo la vida dentro y fuera de las cárceles. A mí me ha sorprendido mucho que cuando vetaron a José Antonio, perdón si cuento esto, pero tú me dirás si está bien o mal. A José Antonio lo vetaron de la cárcel de Esmeraldas siendo el capellán, porque fue él quien me dio la liberación de los guías, que ustedes recordarán que en un comienzo hubo un secuestro de guías a nivel nacional en 6 cárceles. 6 cárceles además que, bueno, tenían un factor común. Él no negoció, sino más bien que hizo un acuerdo de no armas. Ustedes militares ingresan, pero no matan, y ustedes que están encarcelados, comandantes, no disparan. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si quieren, José Antonio lo va a poder contar a primera mano, quisiera que lo cuente. Encuentran un muerto, y a partir de la denuncia que hace José Antonio y el monseñor, el obispo Antonio Kramer, y lo vetaron. Esa es la realidad. Si ustedes denuncian estando ahí, los van a vetar y los van a denunciar. Por lo tanto, creo que en este espacio, que no es Esmeraldas, o que no es Guayas, o que no es Latacunga, que no es Cotopaxi, que no es Machala, que no es Loja, que no es Sucumbíos, podemos nombrar esto que está ocurriendo, y que la política de militarización es una política de tortura. Creo que eso es lo que... Bueno, mi nombre es José Antonio, llevo casi 20 años en cárceles. En la cárcel de Esmeraldas todos los PPLs saben que soy veterano de guerra. Si soy veterano de guerra, imagínense de qué guerras, ¿no? Porque fui antimilitarista cuando tenía su edad. Fui objetor de conciencia, nunca hice el servicio militar y bueno, llevo muchos años trabajando y, como dice Carol, esto no es de un gobierno. Llevo desde la dolarización en el país, y los sucesivos gobiernos han ido haciendo políticas totalmente punitivistas. Hubo un atisbo de justicia restaurativa por el año 2010-2014, pero todo con la pandemia y con el terremoto fue cambiando. ¿Qué ocurrió en Esmeraldas? Bueno, en Esmeraldas fue el primer lugar donde hubo masacres carcelarias que nunca se ha visibilizado. Ningún registro, incluso en el último que se ha sacado, se visualiza que allí hubo la primera masacre que después fue derivando en otras. Segundo, ha habido muchos procesos de liberación de rehenes, ni con mucho el último fue el mayor, esa vez solo fueron 13, ha habido procesos de hasta 28, y lo curioso fue que el Estado mismo pide la mediación. Los grupos, los GDO, aceptan la mediación, y con amenazas por parte de la militarización, más que por parte de las GDO, se empieza la mediación. A mitad de la mediación se cambia de gobernador, y ahí fue cuando nos fregamos. Un gobernador que se había expulsado de Esmeraldas por haber tratado mal al pueblo afro y responsabilizar, culpabilizar y victimizar a las familias afroesmeraldeñas de que Esmeraldas esté así, sale. Y ahora vuelve como gran liberador y como el gran salvador. En el momento que se entrevista conmigo, me dice, esto porque usted ya está, si no, lo acababa a mi manera, así no se va a acabar. Hubo un problema a nivel de todas las cárceles, y lo cuento porque si ellos rompieron todos los pactos, yo no tengo por qué guardar silencio. Hubo problemas porque ellos tuvieron problemas en su inteligencia, y hubo un momento en que estaba todo a punto de salir, y yo creo que era el único que estaba negociando en las cárceles, un momento complicado en el que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con usted? Entiendan que esto era pactos y pactos, por arriba y por abajo, políticos, militares. Se llega ya a un acuerdo, y el único acuerdo era, salen las personas que están retenidas a cambio de que se intervenga conforme a los derechos humanos. Nuestro presidente dijo eso, perfecto, chévere. Bueno, había sus dudas, y hubo un momento en el que se ofreció al Estado la liberación pacífica de todas las cárceles. Todos los líderes ofrecieron, había solo una condición, de hecho yo estaba buscando movilizarme a otras cárceles, es que con un equipo de la Iglesia, porque habían estado presentes, se liberasen las cárceles. Respuesta del Estado,
primero silencio. Cuando hay que hacer la primera liberación, se organizan los militares, se presiona y se nos deja se nos deja liberar y se comprometen a una intervención pacífica. Todos teníamos nuestras dudas porque incluso el Estado ecuatoriano permitió que los militares, las amenazas sobre mi persona, incluso en la mediación nos intoxicaron adentro con gases, amedrentamiento, presión, y había un doble juego. Dentro estaba yo, fuera estaba mi obispo, y bueno, él contenía a los militares y yo hacía lo que podía para la liberación. Resumiendo, hubo una opción por la violencia por parte del gobierno, una opción por la violencia y una opción clara, y se nos invita a la toma de la cárcel en Esmeraldas. Mi jefe, muy buena gente, un poco ingenuo, dice, qué bien. Yo le dije, cuidado, esto es una ratonera y somos la trampa. 3 de la mañana, 1.500 PPL, como prisioneros de guerra, sentados en el suelo con las manos atrás, dejan que entren tantos militares y tantos policías para que se haga una toma de la cárcel de forma pacífica. En un principio nos quieren pues disfrazar con cascos, dijimos que no, que nosotros habíamos estado de civiles y de civiles entrábamos. Fueron pasando las horas y ya vimos que había violencia, ¿no? Tuvimos que intervenir varias veces porque había realmente maltrato y empezamos a ver que había cosas que no estaban bien. No estaban bien que a las 12 del mediodía, cuando no nos dimos cuenta, aparece un muerto matado, asfixiado, paro cardiorrespiratorio, como dice Carol, paro cardiorrespiratorio, el verde morado, y estaba ya tieso. Mi jefe, mi obispo, ha sido enfermero y calcula las horas de muerte, dice, este ya lleva unas 4 horas de muerte, y nos damos cuenta que hay una presunta ejecución extrajudicial. Ahí hay algunos movimientos y por nuestra seguridad nos vuelven a retirar. Ahí hay un problema y se sale y se dan las primeras declaraciones de la toma de la cárcel y nosotros, asustados, dijimos, no, pero es que hay un muerto. Las autoridades policiales y militares, los policías decían, no es nuestra responsabilidad, los militares callaban y el gobernador alcahueteaba. Salimos de la cárcel y dijimos, esto no puede quedar así. Nosotros somos veedores y nuestro compromiso era velar. Se hizo una carta, una denuncia al propio presidente por todos los cauces. Esta carta se filtra y es cuando viene que pasamos de héroes, de haber liberado a 13 funcionarios de prisiones, a villanos que estamos defendiendo a terroristas. Bueno, un grave ataque en redes sociales. Bueno, mi obispo lo recuerda como el día de Viernes Santo después de... Y bueno, empieza toda una persecución en la cual los militares todos tenían mi foto porque había entrado para que no se equivocasen, porque te decían, tendrá cuidado, con esas pintas no se vayan a equivocar y le peguen un tiro a los francotiradores. Esas eran las invitaciones cuando no entraba, ¿no? Tienen ya mi foto y empiezan a prohibirme por todos los accesos y justo cuando yo me juntaba con las mujeres, ahí nos ahogaban a todos con gases lacrimógenos, ¿no? Y ahí es cuando dijimos, bueno, por las familias toca cambiar de estrategia. ¿Pero a qué me refiero? Que hubo un momento en el que se pudo optar por una salida dialogada y pacífica. Y optaron por la violencia. Optaron por la fuerza, para decir, aquí mandamos nosotros. Y claro, eso para nosotros supuso un cambio de actitud y bueno, toda una serie de presiones. Se aguantó lo que se pudo y nuestra oportunidad fue cuando, bueno, yo no sé si estoy enrollando mucho, si quieren que les cuente. Cuando llegan, hubo el plebiscito de las preguntas famosas, aquellas, ¿no? En ese momento, en la cárcel de Esmeraldas, ya había el asedio a las cárceles sin comida, sin medicinas, con tortura, con muertos. Hoy, que se cumple un año de la primera ejecución extrajudicial, con los nombres de las 60 personas, al final son más, pero de las 60 personas que han muerto en este estado de guerra. Les diré que cuando hablan de que no hay un listado, sí hay listados, al igual que tenemos
Asómbrense en 2 años, 250 personas desplazadas por todo este movimiento de guerra. Desplazamiento forzado, 250 personas, 20% son niños. Tenemos los nombres, o sea, ahí dicen, es que no hay datos. Sí los hay, les custodiamos con mucho cuidado, con mucha reserva, pero sí hay datos. Cuando, cierro paréntesis, cuando empieza el plebiscito me llaman amenazándome que qué estoy hablando, por qué estoy diciendo que no hay comida en las cárceles cuando comen 3 veces. Digo, miren señores, yo no sé quién me está llamando, soy el nuevo director de la cárcel. Digo, ya, pues usted, diga, no es que el señor gobernador me ha dicho que le diga. Que venga y me lo diga. Bueno, después de hablar un rato, le digo, chévere, ¿están comiendo todos? Dejamos la ayuda en alimentos. ¿Ustedes se quedan? 0 ayuda de la Iglesia. Hay Iglesia junto con otras organizaciones. Total que me dicen, no hay, sabe, el caso es que, pero como estamos en elecciones, no quieren que sea público. Digo, pues ese no es mi problema, ese es su problema. Y nosotros no vamos a maquillar la verdad y lo vamos a seguir denunciando. Les cuento que hasta el día de hoy seguimos metiendo comida a la cárcel porque no hay comida. No sabemos lo que podremos, ya no metemos mucha, lo que se puede, pero hay un asedio. Hay un asedio. Ya ciertamente hay mejores condiciones, pero la última vez fue un enfrentamiento muy fuerte con los militares, fue el día 23 de diciembre con la Marina, ¿no? Tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque nos prohibieron nuevamente la entrada a los pabellones. ¿Y por qué? Porque les habían dado sus navidades. Y no quieren testigos, no quieren que nadie sepa. Y claro, para ellos es muy complejo. ¿Qué hace falta? Visibilizar. ¿Pero ha ocurrido? Preguntan, y con esto acabo, ¿no? Porque disculparán que hable mucho, pero a veces yo no tengo foros a veces para hablar, ¿no? Que ha habido un cambio. Hace un año todo el mundo aplaudía cuando los niños les golpeaban en el Twitter, y eran negros, y eran pobres, y estaban racializados. Ahora nos echamos las manos a la cabeza. Cuando antes criticábamos éramos terroristas. Y ahora no podemos decir, ya se lo dije, pero sí decir, recuerden, no pierdan la memoria. No pierdan la memoria. Quien pierde la memoria lo repite. Y si como Esmeraldas, lo digo, estamos apoyando a Carol, los CD4 de Guayaquil, porque es la punta del iceberg. Y para nosotros es un espacio de visibilidad. Un espacio de visibilidad. Donde hay muchos más, pero muchos más. Y estamos intentando hacer un recuento de ellos. Yo estoy aquí por diferentes motivos, me voy a reunir con diferentes organizaciones esta semana, pero queremos, el día 25 haremos un memorial, porque 31 es la muerte de Gandhi, un memorial festivo, eso sí, festivo, llevando esperanza, porque creemos que no se puede olvidar la memoria. Hay una cosa que me da mucha alegría y también me da un poco de vergüenza. Se lo cuento. A Sabina han oído esa canción que dice más perdido que un cura en la Puerta del Sol el día de Nochevieja. Bueno, pues la pueden buscar. En los últimos memoriales me he encontrado ya así, porque somos de la quinta, pero los demás ustedes son más jovencitos, ¿no? Pero qué importante ver que ustedes tienen cabeza, que tienen criterio. El otro día éramos solo 30 y me daba mucha alegría ver a jovencitos tomar el liderazgo, pero sobre todo a jovencitas. Enfrentarse con la policía, enfrentarse con los guardianes. Lo único que decía yo es ponerme detrás de ellas porque, claro, al menos que se sientan respaldadas. No puede hacer mucho más, pero sí que sabes que al menos la presión puede hacer. Pero decir que, bueno, nosotros tenemos una opción muy clara por la vida a todos los niveles. Y bueno, con Mujeres de Frente tenemos la relación. ¿Y qué se puede hacer? Vean, muévanse, arremánguense las manos y pónganse a trabajar. No estén dando vueltas. No estamos tiempos. Cuando tenemos un enfermo que se está muriendo, no podemos ver a qué hospital le llevamos. Vea, dale los primeros auxilios. Y en el camino veremos. ¿Qué pueden hacer? Hablar, convocar, transmitir, moverse, pequeñas movilizaciones, pequeños gestos.
pequeñas acciones que cambiarán el mundo. Lo macro lo tenemos perdido, lo micro no. Así que luchen, trabajen y sobre todo, por favor, no pierdan la esperanza. Y no les voy a dar las gracias por dejarme hablar. No. Les voy a decir, les necesitamos. Su pueblo les necesita. Las cárceles les necesitan. El pueblo racializado les necesita. Dejémonos de tantas bonitas palabras y comencemos a trabajar. Bueno, yo también no sé si agradecer tu intervención porque es escalofriante la sensación que me deja, que supongo que es la de muchos. Y justamente como para ya ir cerrando este encuentro, aunque ha sido un espacio muy chiquito, quisiéramos que sea más, porque hay muchos frentes, ¿no? La racialización, el empobrecimiento, esta generación de nuevas masculinidades. Entonces, yo justamente quisiera preguntar por aquello con lo que cerraste. ¿Qué hacemos? Entonces, indudablemente, la organización es algo que siempre se ha hecho, se hace. Entonces, sí, pues esa es una opción que siempre está vigente y que mucha gente la practica a diario, organizarse. Como tú dices, y también comparto, quizás no solo desde lo macro, la visibilidad, las grandes marchas, las grandes convocatorias, sino en lo micro, en donde casi nadie te ve, en donde estás en el día a día, en el cotidiano, donde no necesitas ciertas acciones para en lo chiquito hacer, y eso de pronto replicar y que vaya creciendo y tomando fuerza y forma. Otra opción, también escuchaba algunas entrevistas, decían esto de tomarse los espacios públicos. Yo diría no solo los espacios públicos entendido como los patrimoniales, sino los espacios públicos. Ahorita mismo cuando ya vayan a sus casas o a donde se dirijan, en estas calles que quizás nunca las caminan o quizás siempre las caminan, en ese espacio público, en cualquier momento, porque la militarización se está tomando las calles. Entonces, esa es otra opción. También yo le escuchaba a Carol en uno de sus audios cuando coordinábamos todo esto que está pasando en este momento, el tejido comunitario, trabajar en eso, que quizás Carol también o alguien más pueda retomar eso del tejido comunitario, cómo ciertas personas no pueden decir, no les dejan decir, que corren riesgos, pero habemos otras personas que sin querer darles la voz, simplemente podemos actuar como de réplica, o sea, replicando lo que nos han contado más que darles voz. Y justo ahí coincide con lo que tú dijiste, esto de visibilizar. Entonces, yo más por ahí iría en este momento, les invitara a que por favor comenten sobre lo que ustedes crean pertinente, qué será de hacer, qué hacemos, o lo que ustedes necesiten en este momento externalizar por medio de la palabra. Sí, está dolido mi cuerpo, mi cabeza, y voy a intentar decirlo claro. Y entonces a esta pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo le hacemos? Y recuerdo las palabras de la compa que decía que ¿qué nos puede juntar a nosotros, a los que estamos junto o vivimos en la pobreza, en la discriminación, en la racialización? Nos junta el dolor, ese dolor que se dio en la adolescencia, en la niñez. Eso lo reconocemos, eso es fácil para nosotros reconocer. Y ahí es donde nos podemos juntar efectivamente. Ahora yo salgo dolido de este encuentro.
Y eso es lo que me va a juntar con... Y es lo que tenemos que hacer, juntarnos, juntémonos, nos reconocemos, nosotros nos reconocemos, no, es difícil no identificarnos. Y porque sabemos que quien nos ha empobrecido, quien nos ha racializado, quien nos ha discriminado, sabemos qué es. Y es esa idea absurda de Estado-nación, esa idea absurda de propiedad privada. Estamos acá en un espacio que se ha germinado en eso, en la negación de la propiedad privada. Este lugar no le pertenece a las personas que habitan, que viven como predio, como inmueble, pero les pertenece por la esencia, por la vida que le han puesto. Y ahí nos hemos reconocido. Y entonces yo vuelvo a repetir que lo que podemos hacer es juntarnos nosotros, los que ese Estado-nación ha racializado, ha empobrecido, ha discriminado, ha matado, ha torturado. Y les agradezco la presencia, la inversión de su tiempo a esta propuesta. Y algo que también no quiero dejar de nombrar y de llamar a presencia es a la infancia, porque sí son quienes están de algún modo siendo no encuentro otras palabras ahorita, pero son quienes están siendo adiestrados para ser parte de esta falsa, ¿cómo decirle? De esto que llaman Estado-nación. Yo hago o manifiesto esta preocupación porque vivo cerca de una institución educativa y una de las quejas que he puesto o que puse todo diciembre era que decía, huambras enclencles que apenas están dando ahí tembladamente sus pasos, es decir, infancias de 4 o 5 años, disfrazados de ciudadanos de bien, cantando el himno nacional, el himno a Quito, las fiestas, disfrazados de chullas quiteños, pero hombres así que hasta los pantalones, el disfraz de chulla quiteño les queda grandes porque son chiquitos. Y ahí se está haciendo ese trabajo de sembrar esas ideas que solo nos han hecho daño. Y si dejamos que se siga haciendo eso, solo luego vamos efectivamente a tener experiencias de tortura, de empobrecimiento, de racialización, y creo que es ahí en donde debemos incidir y con todo el criterio, porque es donde se construye, ciudadanos de bien. ¿Alguien más desea la palabra? Ya, vamos con el compa David y después con Cara. Hola con todos, con todas. Mi nombre es David Lazo. Yo hago documentales, he hecho 2 documentales, uno que se llama Sospechosos y otro que es Guañuna.
un poco primero bendiciendo y agradeciendo este espacio por poder encontrarnos. Lo que quisiera también compartirles es que nosotros estamos haciendo unas proyecciones en colegios porque creemos que hay que intentar ir sembrando hacia adelante las sensibilidades que quisiéramos ir cosechando. Y les quisiera contar dos cosas, que en las próximas semanas vamos a liberar la película y sacar una guía educativa que hemos desarrollado para que se puedan hacer talleres y para que se puedan hacer encuentros y funciones y que pueda acompañar la conversación, el diálogo con información y con metodología para que se pueda reflexionar sobre los temas que trabajan las pelis. Entonces, eso les quería contar un poco, más adelante que podamos reunirnos nuevamente. Eso por un lado, y también que en los próximos meses también vamos a caminar hacia una invitación a artistas para trabajar memoriales en relación a todo esto. Entonces, eso quería compartir por un lado. Personalmente también quisiera solo compartir algo más, porque creo que la información es tan compleja, es tan dura, que el sufrimiento y el dolor creo que nos habita. Y si bien yo creo y me sumo a las acciones que se hacen y también convocamos a que se hagan acciones, creo que una de las cosas que al menos intento yo también es cómo gobernar mi ira, cómo gobernar mi odio, cómo gobernar mi bronca, cómo gobernar mi paz mental. Y creo que así como hay que hacer acciones hacia afuera y convocar colectivamente, creo yo que las acciones hacia adentro son súper necesarias para que podamos seguir caminando y no nos gane justamente las emociones y los sentimientos que estamos intentando cambiar en los otros. Entonces creo yo que cada uno tiene su forma. Hay muchos que oran, hay muchos que tenemos un huerto, hay otros que pues tejerán, o hay muchas formas, pero sí, claro, pintar, bailar, no sé, yo sí creo, ¿no?, que invoco a que respiremos y que también nos intentemos guiar en este camino de lucha, esperanza por la justicia, con cierta templanza, para intentar inclusive ver nuestras propias iras y que podamos caminar más lúcidamente, sin duda para eso, ¿no? Para que podamos con nuestras acciones ser inclusive más consecuentes. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, yo sí les quería ofrecer mis gracias por habernos escuchado también, a los papitos, a los padres que están aquí haciendo memoria también por sus familiares. Cuando estaba exiliada, siempre he sido muy, muy fanática de Pedro Lemebel. No sé si es que seguramente muchos lo conocen, escritor chileno. Y él escribe este informe, que es una respuesta al informe Rettig de la dictadura chilena. Y les quería leer esto porque es parte de un texto que estoy escribiendo, que me ha costado mucho, pero esto está dedicado a la memoria de Carlos Javier Vega y Panaquea, a la memoria de los 4 hijos de las Malvinas. Digo hijos porque ahí los hijos de una madre son los hijos de todos. Para Paul Guañuna, para todas las víctimas del abuso policial y para todas las víctimas de esta guerra, porque todas las vidas importan y porque todas las vidas deben ser nombradas. Esto se llama el informe Rettig, o recado de amor al oído insobornable de la memoria. Y fueron tantas patadas, tanto amor descerrajado por la violencia de los allanamientos. Tantas veces nos preguntaron por ellos, una y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer, donde juraron por el honor sucio de la patria que nunca revelarían el secreto,
Nunca dirían en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera, en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos. Por eso, a la larga, después de tanto traquetear la pena por los tribunales militares, ministerios de justicia, oficinas y ventanillas de juzgados, donde nos decían, otra vez estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos hacían esperar horas tramitando la misma respuesta, el mismo, señora, olvídese, señora, abúrrase, que no hay ninguna novedad. Deben estar fuera del país, se arrancaron con otros terroristas. Pregunten investigaciones en los consulados, en las embajadas, porque aquí es inútil. Que pase el siguiente. Por eso, para que la ola turbia de la depresión no nos hiciera desertar, tuvimos que aprender a sobrevivir llevando de la mano nuestros Juanes, Marías, Anselmos, Cármenes, Juan Luchos y Rosas, Paul, Ismael, Josué, Steven, Nemías. Tuvimos que acogerlos de sus manos crispadas y apechugar con su frágil carga, caminando el presente por el salar amargo de su búsqueda. No podíamos dejarlos descalzos, con ese frío a toda intemperie bajo la lluvia tiritando. No podíamos dejarlos solos, tan muertos en esa tierra de nadie, en ese pedrial baldío, destrozados bajo la tierra de ese ninguna parte. No podíamos dejarlos detenidos, amarrados bajo el planchón de ese cielo metálico. En ese silencio, en esa hora, en ese minuto infinito con las balas quemando, con sus bellas bocas abiertas en una pregunta sorda, en una pregunta clavada en el verdugo que apunta. No podíamos dejar esos ojos queridos tan huérfanos, quizás aterrados, bajo la oscuridad de la venda, tal vez temblorosos como niños encadilados que entran por primera vez a un cine y en la oscuridad tropiezan y en el minuto final buscan una mano en el vacío para sujetarse. No pudimos dejarlos allí tan muertos, tan borrados, tan quemados como una foto que se evapora al sol, como un retrato que se hace eterno lavado por la lluvia de su despedida. Tuvimos que rearmar noche a noche su rostro, sus bromas, sus gestos, sus tics nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el liceo. Nos obligamos a soñarlos como quien dibuja el rostro amado en el aire de un paisaje invisible, como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle visual desbaratado en la última pieza de un golpetazo de la balacera. Y aún así, a pesar del viento que entra sin permiso por la puerta de par en par abierta, nos gusta dormirnos acunados por la tibieza terciopela de su recuerdo. Nos gusta saber que cada noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección, ni número, ni sur, ni nombre. No podría ser de otra manera. No podríamos vivir sin tocar en cada sueño la sed escarchada de sus cejas. No podríamos nunca mirar de frente si dejamos de evaporar el perfume sangrado de su aliento. Por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando es la triste cueca de Ecuador con nuestros muertos. Lo llevamos a todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón. Con nosotros viven y van planteando lunares nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de honor en nuestra mesa y con nosotros ríen y con nosotros cantan y bailan y comen y ven tele y también apuntan a los culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía y reconciliación. Nuestros muertos están cada vez más vivos, cada vez más jóvenes, cada vez más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que lo renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo. Buenas noches a todas y a todos. En realidad es una situación completamente muy dolorosa. Esperar que todas estas consecuencias vengan suscitándose día tras día, la pérdida de un ser humano es completamente muy difícil y dolorosa. Nosotros lamentablemente perdimos a nuestro hijo Paul Guañuna
en manos de los policías. Un sábado 6 de enero del 2007, que estaban operando como Sierra 1 en el patrullero PWA 013. Eran el subteniente Giovanni Javier Álvarez Zambrano, el cabo segundo Claudio Herbel Chicaiza, el policía Eduardo Santiago Cruz Live. Para nuestra ventaja que quedó otro menor de edad que pudo dar los indicios que se trataba de los policías que le abordaron a los jóvenes. Pese a haber realizado todas estas situaciones, ha sido completamente doloroso. Por eso he manifestado de que el caso de Paul Wañuna es un caso emblemático, con el propósito de que no se vuelva a suscitar todas estas consecuencias, para no ver madres, padres, hermanos, familiares llorando en las calles por la pérdida de un ser querido. Esto no es un dolor que va a terminar, como he manifestado. Para nosotros es doloroso haber soportado esto, mi esposa, mis hijos y toda la familia. Y esperar que todas estas situaciones y estas consecuencias vengan es completamente lamentable. Aparte de eso, contar con la impunidad y contar con la corrupción que existe en nuestro país. Yo también quiero agradecer al director de la película, David Lazo, Estefanía Luna, que en realidad hicieron posible que esta película tiene muchos antecedentes completamente meritorios para ver la realidad de nuestro país. Nosotros, a los 4 meses que suscitó esta consecuencia, fuimos recibidos en Carondelet por el presidente Rafael Correa. Llegó el relator internacional Phil Alston. También puse la denuncia de lo que era la falta de celeridad en el caso Wañuna, y que el juicio no avanzaba. Siempre era que un juez se ha enfermado, que un juez está con vacancia, y siempre postergaban. El tiempo ha transcurrido largo, y pese a que en el interior del patrullero realizaron la prueba ocular criminalística, se encontró maculaciones de sangre que dieron positivo, ni eso hicieron valer, y realizado por la misma policía de la PJ. Imagínense hacia dónde vamos si yo, que he contado con el respaldo de la Presidencia de la República, con el respaldo del relator internacional, y haber recibido tantos oficios de Amnistía Internacional preguntando al Estado ecuatoriano qué ha pasado con el caso Paul Wañuna, se ha llegado a investigar, han sido remunerados económicamente. Esas son las únicas situaciones que hemos tenido que atravesar. Para mí es completamente doloroso que estas consecuencias sigan pasando, y de parte del Estado. En realidad me sumo al dolor de los menores de edad que perdieron también la vida en la ciudad de Guayaquil. Para mí es doloroso. No esperemos que tantas situaciones sigan dándose a nivel nacional, y verdaderamente pienso que los que han visto la película Wañuna es un ejemplo para que se puedan relacionar cómo se maneja la justicia y la policía en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí, yo quería poner como un énfasis que a nosotras, como mujeres de frente, nos viene pareciendo fundamental. Son, y hay que tomarlo con mucha seriedad, tiempos muy nuevos de una estrategia política organizada en torno a la guerra que requiere de nosotros, de nosotras, una enorme lucidez. Y creo que cuando Eli dice, yo he estado toda mi vida, ahí me corriges, estuve toda la vida entre la calle, la correccional, la calle, la cárcel, y estoy asustada y ni siquiera entiendo lo que pasa, es muy, muy significativo de que estamos ante una nueva estrategia gubernamental. Y por eso, cuando tú preguntabas qué hacer, nosotras sí creemos que es fundamental
no creer que comprendemos, sino empezar a pensar colectivamente con más seriedad, de manera más sostenida. Creemos que esto exige leer más, investigar más, estar escuchando a la gente que como Carol, como nosotras, como un montón de otra gente está investigando y tratando de entender. Hay un montón de claves, compañeros, compañeras, en la historia mexicana y colombiana, en lo que fue el Plan Colombia y el Plan Mérida. Fue ahí donde y fue entonces cuando se empezó a experimentar la guerra contra las drogas, como una guerra contra el pueblo, en favor de la acumulación de capital entre lo legal y lo ilegal. Y esto es importante porque nosotras coincidimos con Carol en que tenemos que pensar en el largo plazo histórico, no remontarnos décadas atrás, pero en criterio de nosotras es fundamental darnos cuenta que a partir de 2015 y muy específicamente de 2021 empieza una nueva estrategia que además está orquestada desde la embajada. Esto es importante porque requiere, voy a insistir, mucha lucidez de nuestra parte y requiere, cuando preguntas qué hacer, nosotras sí invitamos a discutir y a no reiterar el discurso oficial. Por ejemplo, no coincidimos con que se use el término grupos del crimen organizado como si fuera una realidad empírica. Terrorismo, sino que podamos pensar la historia, digamos, de estos grupos en el Ecuador, y nuestra invitación es a pensar en clave de paramilitarismo. Voy a insistir porque se está poniendo a un montón de gente racializada a trabajar, y eso, como demuestra la investigación que nosotras elaboramos, que todavía no se termina de publicar, nos hace pensar que hablar en términos de paramilitarismo nos permite identificar a los actores gubernamentales y estatales que trabajaron en la construcción de estos grupos en favor del capital y de un montón de trabajos que el Estado no puede hacer, porque son muy salvajes, porque son muy brutales. Y entonces sí pensamos, y por eso quería insistir, en que tenemos que todo el rato tensionarnos a la hora de usar el discurso oficial, o sea, como no usarlo con alegría. Nosotras creemos que grupo del crimen organizado además viene del discurso oficial, ¿no?, de la élite. Un segundo elemento que sí queríamos poner sobre la mesa y que la Amazonía en eso nos ha dado claves: resistirse a la construcción de nuevas prisiones. No es casual, digamos, la insistencia gubernamental de construir prisiones, porque en las prisiones se está produciendo la fuerza de trabajo sicarial. Ahí están las escuelas, pero además ahí se tortura, ahí se hace posible emocionalmente, se destruye emocionalmente hombres que entonces se hacen capaces de cosas muy terribles. No se trata entonces solo de tener un sentido común progresista, sino realmente no prisiones. Y nosotras creemos que, digamos, ahí hay una clave, entender por qué las prisiones no solamente nos remiten a la gente que está presa y los delitos que cometió, sino por qué en el centro de la gubernamentalidad latinoamericana está la prisión, como una estrategia para producir, digamos, más allá de la propia prisión. Y otro tema, compañeros, que sí nos parece, y compañeras, crucial, tenemos que discutir la política de armas. ¿Quién está armando a los niños? ¿Quién está armando a la gente en los barrios? ¿Quién está armando? Hay una clave a partir del libre porte de armas, además que se hizo legal en el país, ¿no es cierto? En 2023, la clase media podemos tener armas, pero es que por la vía ilegal se está armando estratégicamente a la población. Entonces, una política contra la guerra sí demanda de nosotros, de nosotras, una política contra las armas. Hay un montón de cosas que hacer a partir de comprender, y nosotras nos parece, digamos, sí, como importante poner estas ideas sobre la mesa, porque son tiempos nuevos. No estamos ante más de lo mismo. A partir de 2021 estamos ante otra estrategia gubernamental. Solo quería enfatizar en eso que intentamos decir. Yo solo iba a repetir algo cortito, ¿no? Que creo que lo único que podemos hacer es empatizar y, como dije hace un rato, apropiarnos
como que fuera nuestro el dolor del compañero, compañera, compañere. Creo que cuando sintamos lo que está sintiendo la otra persona, vamos realmente a entender, y creo que también a sacar esa fuerza que a veces por temor tenemos ahí. Bueno, y para finalizar, me parece que el compa, vamos con tus palabras finales. Eso. Bueno, me quedo con varias ideas de lo que conversaron algunos y algunas compas, como en qué podríamos hacer. Como empezar por lo micro, como visibilizar lo que está sucediendo, propagarlo, conversarlo con nuestros vecinos, vecinas, la gente que está cercana a nosotros, a nosotras, salir a la calle y conversarlo, porque hay mucha gente que solamente se informa por los medios oficiales y tiene solamente esa información de que los milicos son los héroes de la situación, y creo que es importante deslegitimar la acción policial y militar. Y también es importante movilizarnos, salir a las calles, y para ello es muy importante lo que decía la compañera, empatizar, ponernos en los zapatos de las demás personas, aunque sé que es difícil porque si no pasamos por la misma situación o no tenemos personas cercanas a las que hayan desaparecido o asesinado, es difícil como experimentar lo que se siente. Pero hoy fueron estas personas, mañana pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas, padres, hermanos. Cualquier persona puede llegar así. En cualquier momento le puede pasar algo. Y claro, como que respecto como a cómo defendernos, es algo difícil porque son personas que están fuertemente preparadas, fuertemente armadas. Entonces, estamos en desventaja al no tener armas y conocimientos de autodefensa ante gente tan así preparada para matar, como son los policías militares. Y creo que es importante crear estrategias como para cuidarnos al momento de salir a la calle. No solamente a manifestarnos, sino en el día a día, de salir a la calle en una noche, porque salimos y no sabemos si podemos volver, si vamos a regresar a la casa. Entonces, no sé, avisarle a otras personas que vamos a salir a la calle, para que otras personas estén pendientes. No sé, así pueden surgir otras ideas de cómo cuidarnos y protegernos las unas a las otras. Y también, por ejemplo, si es que en nuestros barrios observamos que hay un control policial o militar, llegar, acercarnos, observar, como para que los milicos sepan que no están solos, no están solas, que hay gente en el barrio que le importa y que está pendiente de esas vidas. Así que eso, con esas ideas y aprendizaje me quedé este día. Gracias. Y bueno, para terminar esta conversación y darle paso a la compañera para finalmente acabar de elevar el rezo, y yo quisiera dejar ahí una idea que quizás sea pretexto para una nueva autoconvocatoria, para un nuevo citarnos, no tan lejos en el tiempo, para seguir pensando desde el corazón. Y es esto de que nadie aquí lo nombramos, no nos acordamos. ¿Y qué va a pasar con la militarización en las cárceles, en las calles, aquí en nuestro país, con la llegada de los militares del Pentágono? Según tengo entendido, ya hay muchos acuerdos y que van, queramos o no, a ser hasta el 2029. Con eso yo les dejo ahí con ese bicho y le doy paso a la compañera Salomé. Bueno, acá tenemos otra pregunta más y ahí cerramos. Gracias. Gracias. Hola con todos, buenas noches. Mi nombre es Melissa. Y pues sí, también estoy súper preocupada por todo lo que está pasando.
Yo soy de Esmeraldas y escuchar como también entender de dentro la realidad es súper fuerte, porque si siempre se ha sabido que realmente se armó un mamotreto en el Ecuador para hacernos entrar en esta crisis de guerra y ponernos unos contra otros, y ha sido extremadamente doloroso, de verdad que sí. Entonces, mi preocupación ahora también creo que, sé que son temas sensibles, hablando en cuestión de política, ¿no? Pero estamos re próximos a una elección presidencial y es algo que creo que nos da nervios conversar, pero de alguna forma, perdón. Gracias. Sí, de alguna forma es lo más próximo, entonces como preguntarnos desde ahí qué hacer, porque por eso esto es un crimen de Estado. Los militares están con el Estado. Y yo tengo mucho miedo de, o sea, lo que puede estar haciendo el actual presidente para hacer fraude en las elecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque creo que no se habla mucho de eso. Sigue estando muy polarizado, muy neutralizado, muy atravesado por el miedo. Y aunque seguimos sin vivir en condiciones dignas de una supuesta democracia, porque no es real, sigue siendo muy, como decía la compañera, muchos años atrás, muy antiguo, muy intenso de derrocar así nomás, pero dar un primer paso, ¿no? Que sería protegernos de que puedan quitarnos una vez más nuestro territorio, porque si gana este man, ya fue, solamente nos vamos a resignar que sea así o no. Entonces, mi pregunta es súper concreta con el voto nulo. ¿Qué significa eso ahora, en este contexto? Porque yo siento que estamos en guerra. Y de cierta forma es súper extraño porque juega mucho con nuestra individualidad, con nuestra experiencia, con nuestras historias, con nuestras opiniones, pero lo dejo ahí. ¿Qué hacer? Porque esa creo que es la respuesta que estoy buscando, justamente también compartir y empatizar con la gente de mi cotidiano, porque yo lo hago mucho, siempre conversar con el taxista, la señora de la tienda, con absolutamente todo el mundo, saber qué estamos pensando y darnos cuenta ahí que también está atravesado este concepto conservador de apoyar a la derecha desde una ficción muy ridícula que no nos represente, que no sé por qué razón seguimos repitiendo. Entonces poder tener esa oportunidad de conversar con todas las personas, con sus tías, con quien sea, al menos para que podamos exteriorizar también lo que nos pasa y deje de ser solamente un discurso aprendido que estamos repitiendo por ahí y poder sensibilizarnos desde ese lugar. Bueno, eso, gracias.